Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un texto que, la verdad, me dejó pensando. Se llama La ceguera creadora del mundo. Uf, un título potente. Totalmente. Y la premisa es una paradoja que, bueno, creo que a todos nos suena. Nos quejamos de que el mundo es cínico, superficial, ¿no? Lleno de farsantes. La queja de todos los días. Exacto. Pero el texto dice que ese mundo no lo crean 4 villanos por ahí. Lo construimos nosotros, todos, con millones de gestos diarios que ni siquiera notamos. Ahí está. Y esa es la misión de hoy. Entender qué es esa ceguera creadora. O sea, ¿cómo puede ser que seamos los arquitectos de una realidad que después decimos que odiamos? Es que esa, para mí, es la idea central. El texto ataca de raíz esa costumbre que tenemos de hablar de la sociedad o el mundo como si fuera, no sé, algo ajeno. Algo que nos pasa. Como si fuera el clima que no podemos controlar. Justo. Y el texto te dice, no, abandonemos esa comodidad. No existe la sociedad como una cosa allá afuera. La sociedad es literalmente la suma de lo que hacemos, todos. O sea, si el mundo está así, es porque la suma de millones de decisiones chiquitas lo dejó así. La responsabilidad está, bueno, repartidísima. Ok. Empecemos por el principio de esa idea, que me parece la más difícil de tragar. El texto habla del mito del espectador inocente. Todos sentimos que cuando estamos en Internet o viendo la tele, solo estamos mirando. ¿Que es un acto neutro? No. Sin consecuencias. Creemos, y cito, que mirar no es participar. Pero parece que esa es la primera gran mentira que nos contamos. Es que en el mundo de hoy, esa idea ya no se sostiene. Quizás hace 50 años, sí. Pero ahora vivimos en la economía de la atención. Claro. Y en esa economía, la atención no es neutral. Es la moneda. Es poder. Cuando le das tu atención a algo, lo estás financiando. Le estás dando vida. Lo estás validando. Totalmente. El texto usa una metáfora que es perfecta. Dice, cada clic es un voto. Cada reproducción es un ladrillo. No estamos solo mirando, estamos votando, ladrillo a ladrillo por el mundo que queremos, aunque no nos demos cuenta. A ver, entiendo el punto, pero ¿no es un poco exagerado? Decir que un clic es un voto suena muy dramático. Al final es solo un video, se te olvida los 2 minutos. ¿De verdad tiene tanto poder un gesto tan pequeño? Individualmente, claro, parece que no. Pero el tema es que no es un clic, son miles de millones de clics al día. Y esa suma es la que crea las tendencias, es lo que los algoritmos deciden mostrar más, lo que se vuelve, digamos, relevante. La tiranía de los pequeños gestos. Ahí está. Cada uno parece insignificante, pero la suma levanta imperios mediáticos y hunde ideas en el olvido. Así que sí, cada clic es un voto. Un voto que se suma a millones más. Y el resultado de esa elección es la cultura que vemos. Entendido. Entonces, si cada clic es un voto, estamos votando por cosas que, en teoría, detestamos. Y esto me lleva al ejemplo del texto, que es muy fuerte. Los salvadores de TikTok. Uf, sí. Esos videos de gente que se graba ayudando a alguien, pero de forma súper escenificada. Y acá se complica, porque por un lado te incomoda, pero por otro, bueno, al final una persona recibió ayuda, ¿no? ¿Qué hay de malo? ¿No es mejor esa ayuda que ninguna? Esa es la pregunta del millón. Y es la trampa perfecta. El texto no se mete en si el acto en sí es bueno o malo, sino en el sistema que se crea alrededor. El ecosistema. Exacto. Lo que argumenta es que esos creadores no son un accidente, son criaturas culturales. Existen por una sola razón. Hay millones de personas dispuestas a consumir ese espectáculo. Y acá viene lo psicológico. El espectador se siente moralmente superior. Piensa, ¡qué farsante! Yo jamás usaría la pobreza para ganar seguidores. Claro, te distancias, te pones por encima. Exacto. Pero el texto dice que, en el fondo, tanto el creador cínico como el espectador inocente usan la misma lógica. Los dos usan la miseria ajena como un recurso emocional. ¡Wow! ¡Qué duro eso! Es que uno la usa para su imagen pública para monetizar, y el otro ¿La usa para tener una pequeña descarga de gratificación moral? para sentir que vio algo noble y sentirse bien sin moverse del sillón. Es una simbiosis. O sea, El farsante necesita un público que se sienta superior a él para poder existir. un círculo vicioso que se alimenta solo.
una complicidad silenciosa. Y de ahí esa frase tan lapidaria del texto. El verdadero creador del mundo no es quien publica, es quien mira. Suena casi injusto, ¿no? Le quita toda la culpa al que graba. No se la quita del todo, pero redistribuye el poder. Obviamente el creador tiene una responsabilidad, pero el texto se enfoca en el poder de la demanda. Ese creador es un ofertante. Si no hubiera una demanda masiva por ese producto emocional, su oferta no valdría nada, desaparecería. Es como quejarse de la comida chatarra mientras todos la compran. Justo eso. Las empresas la producen porque hay mercado. Acá, el mercado es nuestra atención. Y nosotros, los que consumimos el contenido, somos ese mercado. Vale, visto así, cambia la perspectiva. Y todo se sostiene por esa frase que nos decimos. Yo solo estoy mirando. Ese solo es la palabra que nos da permiso para no pensar. Pero me cuesta aceptarlo. Quizá porque, ya acá conecto con otra idea fuerte del texto, hemos aprendido a confundir lo ético con lo que nos provoca una emoción. Y esos videos, nos guste o no, te provocan algo. Totalmente. Y esa es una de las críticas más profundas que hace. Traza un contraste brutal entre la bondad como espectáculo y lo que llama la bondad auténtica. A ver. La bondad real, según el texto, es silenciosa, no necesita público, no busca recompensa, no se convierte en contenido, no está diseñada para generar dopamina. Claro. Y por eso mismo, es invisible. Invisible para los algoritmos y para una cultura que ya es adicta al estímulo constante. Espera. Entonces la conclusión es que la bondad que no se ve, la silenciosa, ¿es la única real? Eso es bastante radical, porque significa que casi todo lo que celebramos como bueno en redes sociales es, bajo esta lógica, falso, o sospechoso como mínimo. Es una idea provocadora sin duda. No dice que toda ayuda visible sea falsa, pero sí nos pide que seamos críticos con la que está diseñada como un espectáculo. Es el altruismo performativo. Y no es solo en TikTok, para nada. Pensé en las catástrofes. A veces la noticia es más el logo de la empresa que dona que la donación en sí. El texto le pone nombre a algo que creo que intuimos. Nos entrenaron para responder a la emoción, no necesariamente a la ética. Claro. Y es una trampa, porque buscamos esa descarga emocional, ese calor en el pecho. El texto lo clava con esa imagen de alguien que llora viendo un video de un rescate animal súper editado. Y después ignora a la persona sin hogar que ve cada día en su calle. Es brutal, porque te obliga a preguntarte si tu compasión es real o si solo se activa cuando viene empaquetada como entretenimiento. Y si conectamos todo esto, esa ceguera tiene consecuencias. No es inocente. Al premiar con nuestra atención solo la bondad espectacular, creamos un incentivo perverso. Le decimos al mundo, no nos importa la ayuda real, queremos el show. Y eso alimenta a los oportunistas, empobrece el debate y, como dice el texto, convierte la compasión en una mercancía, algo que se consume rápido y se olvida. Entonces, al final, volvemos al mismo punto. El mundo que no nos gusta no está hecho por los malos, sino por la mayoría que actúa de forma inconsciente. Exacto, por millones que creen que sus pequeños actos no importan. El texto lo llama el rasgo más infantil de nuestra época. Millones de adultos sin noción del poder que tienen en su propia atención. Y duele leerlo porque, tiene algo de verdad. Duele porque nos habla directamente. Pero es clave entender qué tipo de responsabilidad propone. No es la carga de tienes la culpa de todo, tienes que cambiar el mundo. Es algo mucho más primario. Más íntimo, decís. Sí. La primera responsabilidad no es actuar, es ver. Ver qué es lo que uno mismo está haciendo. El primer paso es simplemente dejar de sostener esa podredumbre, como la llama, sin saber que lo estás haciendo. Es un llamado a la lucidez, no a la culpa. Un llamado a despertar, digamos, a ser conscientes del poder que manejamos. Automático, pues fabrica mundos que después sus propios creadores no reconocen. Mundos que nos parecen ajenos, hostiles, cuando en realidad tienen nuestra huella digital por todos lados. Y por eso la pregunta que siempre nos hacemos está mal. Está mal planteada. ¡Claro! Esa pregunta que todos nos hicimos 1000 veces. ¿Por qué el mundo es así? Como si fuéramos víctimas pasivas. Esa es la pregunta que nos mantiene atrapados. El texto la desmonta para proponer otra. Mucho más incómoda, sí, pero infinitamente más poderosa. La pregunta que lo cambia todo no es hacia afuera, es hacia adentro. ¿Y cuál es? ¿Qué hago yo, sin saberlo, para que el mundo siga siendo así? ¡Wow! Esa pregunta te desarma. Porque ya no puedes culpar a nadie.
Te obliga a mirarte en el espejo de tus propios clics, de lo que elegís consumir. Te cambia todo el marco. Te devuelve el poder. Ya no sos una víctima, sos un participante. Y el texto sugiere que el único cambio real no empieza en una manifestación, sino en el silencio que sigue a esa pregunta, en la autoevaluación honesta. Ahí empieza todo. En resumen, si hay una gran lección en todo esto, es que nuestra atención nunca es pasiva. Es una fuerza creativa, un voto que damos constantemente sobre el tipo de mundo que queremos. Y el desafío, entonces, no es tanto salir a cambiar el mundo de golpe, sino empezar por algo que parece más chico, pero es fundamental. Pasar de ser creadores inconscientes a participantes conscientes de la realidad que, nos guste o no, ayudamos a construir. Y como reflexión final, el texto deja una idea muy potente. Sugiere que la transformación no empieza con una acción ruidosa hacia afuera, sino con ese silencio, esa introspección. Quizá el primer acto de verdadera responsabilidad hoy en día no sea donar dinero o firmar algo, sino algo mucho más simple y a la vez más valiente. El acto de auditar la propia atención. Auditar la propia atención. Sí. De sentarse al final del día y preguntarse con total honestidad, ¿qué mundos, qué valores, qué farsantes y qué verdades estuve financiando hoy con mi mirada? La respuesta puede ser, como mínimo, reveladora.